Habíamos quedado entonces en la sección anterior la ubicación precisamente de lo que era el mediastino, los componentes que hay en el mediastino parcialmente y ya la división del mediastino en mediastino superior y el mediastino inferior como tal. Vemos aquí a un componente que no habíamos mencionado y es precisamente el timo. El timo es una glándula muy importante del sistema de defensa del organismo, la cual precisamente acompaña a todos los individuos hasta los 15 años como una glándula. Luego sufre una atrofia y luego se supone que en su gran mayoría desaparece como tal, dejando solo vestigios del timo como tejido conectivo que están ocupando parte de la región anterior y posterior e inferior también de lo que es el mediastino superior y una pequeña porcioncita del mediastino inferior. O sea, aquí está el timo como glándula, que es característico en los niños prácticamente, pero ya en el adulto desaparece. No obstante, al retirar este componente encontramos el primer plano que habíamos descrito inicialmente, la vena brachiocefálica izquierda, vena brachiocefálica derecha, uniéndose para formar la vena cava superior, y lógicamente también encontramos cómo se formaron las dos venas brachiocefálicas, unión de la vena yugular interna derecha e izquierda con la vena subclavia izquierda, vena subclavia derecha como tal. Alcanzamos a observar hacia los lados, lógicamente, la ubicación de lo que es los surcos pleuropulmonares ocupados por los pulmones y lo que es, lógicamente, la cubierta que tienen los pulmones, que es su pleura. O sea, acá ya alcanzamos a ver el diagrama. Esta es una disección que se realizó precisamente en nuestro anfiteatro, pero esta se utilizó para la ubicación previamente de una investigación que se realizaba de la presencia de un puente muscular coronario en lo que es la denominada como la arteria interventricular anterior o descendente anterior. Esta es una de las supuestas causas de muerte súbita en las personas jóvenes y en las personas de mayoría de 40 años de edad con actividad física muy fuerte. Entonces vemos que aquí hay la presencia del famoso puente muscular coronario y cuyo trabajo se realizó en nuestra universidad. Vemos aquí el corazón y con su pericardio seroso en la parte interna, y en la parte externa este vendría a ser el pericardio fibroso, ¿sí? Bueno, vemos aquí el mediastino superior tal como lo habíamos descrito anteriormente con su contenido, y seguimos hablando del contenido del mediastino superior. Uno, las venas, que vendría a ser el plano venoso. Luego sigue un plano arterial, que es este, que está formado precisamente por el curso que inicialmente lo hace desde derecha a izquierda el callado aórtico, iniciando en lo que es precisamente la aorta ascendente, el callado aórtico, y termina en la aorta descendente, que alcanza precisamente el cuerpo vertebral de la quinta vértebra torácica. Entonces vamos a encontrar que la aorta descendente va
en busca de la quinta vértebra, pero su ubicación como callado o arco está por delante de lo que sería la cuarta vértebra torácica. Por eso hace que el callado aórtico se describa como estructura del mediastino superior. Del callado aórtico vamos a observar precisamente en su curso de adelante hacia atrás y de derecha a izquierda la emergencia por su parte superior de tres arterias muy importantes. La más anterior es un tronco común que se dirige precisamente hasta lo que llamamos como la articulación externo-costal derecha. En ese punto, este tronco brachiocefálico se divide en arteria subclavia y arteria carótida común derecha. Encontramos que esta arteria es acompañada en 1 centímetro posteriormente por otra arteria que va ascendiendo casi que verticalmente en dirección al cuello, pero en este caso por la parte izquierda, que corresponde a la arteria carótida común izquierda. 5 milímetros por detrás del origen de la carótida común izquierda vamos a encontrar la ubicación del origen de la arteria subclavia izquierda. Ya por la parte dorsal del callado aórtico se da origen ventralmente a lo que es el tronco brachiocefálico, a la arteria carótida común izquierda y la arteria subclavia izquierda. Encontramos que ellas van teniendo una relación importante con los componentes venosos porque cursan por la parte dorsal de lo que es la vena brachiocefálica izquierda como tal, pero también cursan ventralmente a lo que es la tráquea, que ya es un componente visceral en este sitio. Además de los componentes arteriales que encontramos nosotros ahí, en este sitio, precisamente, que es el callado aórtico y el origen precisamente de estos componentes, vemos cómo, tanto a nivel derecho como a nivel izquierdo, van descendiendo los nervios frénicos. Miren ustedes acá el nervio frénico derecho casi que en una dirección vertical, muy relacionado con lo que es la vena brachiocefálica izquierda, derecha, perdón, y luego la vena cava inferior, pero luego pasa ventralmente a lo que es la raíz del pulmón derecho y casi llega directamente hacia lo que es el diafragma. En su curso se adhiere al pericardio fibroso, emite fibras para el pericardio fibroso y luego se ancla en el diafragma. Va acompañada precisamente por la arteria denominada pericardiofrénica. En el caso del nervio frénico izquierdo, este tiene una dirección un poco más larga, puesto que rodea precisamente al corazón, el cual se proyecta más hacia la izquierda. Entonces tiene un curso casi oblicuo hasta descender hasta la cúpula diafragmática izquierda. Igual vamos a encontrar que se adhiere al pericardio fibroso, emite fibras nerviosas hacia el pericardio fibroso y también lógicamente va acompañada por la arteria pericardiofrénica. Por otro lado encontramos, no es tan evidente hacia la parte derecha como sí hacia la parte izquierda, el descenso del nervio vago. El nervio vago, tanto derecho como izquierdo, alcanzó la cavidad torácica cursando ventralmente a lo que es las arterias subclavia, tanto derecha como izquierda. Y luego el nervio vago derecho se hace un tanto dorsal al componente venoso para alcanzar prácticamente en ese sitio la región posterior o el mediastino posterior. Mientras que el nervio vago izquierdo, como lo vemos aquí, cursa a la izquierda del callado aórtico. Cuando llega en el borde inferior del callado aórtico, emite el nervio que llamaremos laringio recurrente. Este cursa por debajo del callado aórtico, luego se hace derecho al callado aórtico y luego va ascendiendo acá en este punto
para alcanzar precisamente el sitio de distribución que corresponde a los músculos intrínsecos de la laringe, como lo veremos posteriormente. Luego ya se hace un tanto dorsal en busca precisamente del esófago. No obstante, vamos a encontrar de que hacia la parte izquierda es más fácil, digamos, la ubicación del nervio vago, porque se hace un tanto más ventral, pero está acompañado por otros componentes nerviosos. Entre ellos vamos a encontrar los nervios cardíacos provenientes de la cadena simpática, ¿sí?, cervical, que son los nervios cardíacos superior, medio e inferior, que los vemos aquí en este sitio, en dirección a la parte inferior del callado aórtico, donde se va a formar el plexo cardíaco superficial. En este sitio va a empezar, digamos así, a reunirse tanto componentes provenientes de la cadena simpática como los nervios que da el nervio vago correspondientes al plexo cardíaco, porque también el nervio vago suministra prácticamente 3 nervios, que son cardíaco superior, medio e inferior. El superior lo da en el cuello, pero los dos inferiores los da a nivel del tórax. Es un componente un poquito complejo, luego hablaremos precisamente de él. Entonces, el segundo plano, formado por componente arterial y nervioso, está acompañado ya hacia la parte dorsal por el componente que llamamos nosotros como visceral. Y el componente visceral lo forma principalmente la tráquea, que la alcanzamos a observar aquí, que se formó precisamente en el borde inferior de la sexta vértebra cervical y va descendiendo hasta el borde inferior de la cuarta vértebra torácica. Entonces todo su recorrido inferior es en el mediastino superior y tiene relación hacia la parte anterior con los componentes arteriales, tal como lo vimos aquí, desplazada hacia la derecha por el callado aórtico, y hacia la parte dorsal encontraremos el esófago. El esófago sería el otro componente que está a nivel del mediastino superior en este sitio. Entonces, con eso completamos las estructuras que hacen parte del mediastino superior: plano venoso, plano arterial y nervioso, y allá al fondo plano visceral, tráquea y esófago. No olvidemos el recorrido de los nervios frénico derecho, frénico izquierdo. Y ya aquí hemos extraído el contenido del mediastino medio. Entonces hay algo interesante aquí. Por delante estaría precisamente el mediastino anterior, el cual se caracteriza por contener ¿qué? Principalmente los ligamentos esternopericárdicos, pero se considera que la arteria torácica interna y también lógicamente su vena harían parte del mediastino anterior. En ese evento prácticamente el transverso del tórax vendría a ser también parte del mediastino anterior. No obstante, vamos a encontrar que al retirar ya el corazón nos queda precisamente el pericardio. El pericardio es una membrana que está recubriendo el corazón. La parte más externa del pericardio corresponde precisamente al pericardio fibroso, tal como lo vemos acá. Es una estructura de tejido conectivo denso, fuerte, muy resistente, inextensible, y eso es importante tener en cuenta. ¿Por qué? Porque esa característica de esta bolsa hace precisamente que partes del corazón sean más susceptibles de ser bloqueadas para producir o para facilitar su función, en lo que se ha denominado taponamiento, que ya hablaremos precisamente ahora cuando se pueden dar esas circunstancias. No obstante, al retirar el corazón, observamos precisamente los componentes y los nexos de unión inicialmente del corazón: vena cava inferior, vena cava superior, aorta, y este componente que no lo hemos mencionado porque
en últimas, las dos hacen parte de la división de este componente, hace parte del mediastino superior, porque son las dos arterias pulmonares, derecha e izquierda, en que se dividió el denominado como el tronco pulmonar, que lo vemos precisamente aquí en este. Esto llega hasta este punto, el cono arterioso, el tronco pulmonar, y se divide en sus dos arterias pulmonares, que no las habíamos mencionado y que tienen una relación directa con lo que es el callado aórtico. ¿Por qué? Porque la arteria pulmonar derecha cursa por detrás de la aorta ascendente y la arteria pulmonar izquierda cursa por delante de la aorta descendente, o sea que se dan esas dos relaciones importantes. Ya una vez eliminado, sacado el corazón, como lo hemos hecho aquí, ya vemos la cubierta interna. La cubierta interna del pericardio es una membrana serosa que se continúa en la parte superficial del corazón. Entonces, en la parte superficial del corazón hace parte de lo que llamaremos como el epicardio, y que en últimas es el pericardio visceral, mientras que el que encontramos aquí es el pericardio parietal. Entonces, esto es muy importante. La membrana serosa no únicamente cubre la cara interna del pericardio fibroso, sino que se refleja en lo que es la raíz de los grandes vasos, y luego se continúa por la superficie del corazón, cubriendo o haciendo parte de su cubierta más externa. Es importante tener en cuenta que el pericardio parietal, que es el que está adherido al pericardio fibroso, es sensible, y esa sensibilidad la llevan precisamente las ramas de los nervios que se distribuyeron del nervio clínico. Y el pericardio visceral, o sea, el que está cubriendo el corazón, es insensible, o sea que en últimas, lógicamente, ocurre la misma característica de distribución de la membrana serosa a nivel abdominal y a nivel pélvico, donde el peritoneo parietal es sensible y el peritoneo visceral es insensible. Aquí alcanzamos a ver unos espacios que se han dado, o que se le ha dado el nombre de recesos. Esos espacios estarían delimitados lógicamente por la presencia del corazón en este sitio. Hacia allá estaría la base del corazón, y hacia acá el vértice del corazón. Recordemos, o también pensemos, de que el corazón tiene la forma de un cono, de tal manera que la base de ese cono es posterior, mira hacia la parte posterior y derecha, mientras que el vértice de ese cono va a mirar hacia la parte anterior e izquierda. Entonces, las estructuras de la base del corazón son los componentes venosos que hemos visto aquí: vena cava superior, vena cava inferior, y las venas pulmonares, derechas e izquierdas. Entre las venas pulmonares, y se supone la base del corazón, encontramos este espacio, que se va a denominar como el receso oblicuo del corazón, mientras que por detrás de los grandes vasos arteriales y venosos, aquí en este sitio, encontramos otro espacio que se denomina como el receso transverso del corazón. ¿Por qué lo mencionamos? Porque precisamente el pericardio fibroso y la lámina visceral del pericardio seroso que está aquí, están modelando, observen ustedes, están modelando el curso que hace el esófago en la parte posterior, o sea, las estructuras que llamaremos como componentes del mediastino posterior ya se pueden en parte observar a través del modelo que forma el pericardio fibroso y el pericardio seroso, cercano a la base del corazón. ¿Qué importancia tiene eso? Prácticamente, miren ustedes, el pericardio prácticamente mide 2 milímetros de espesor, y eso es lo que separaría de las paredes esofágicas, que tampoco son muy gruesas, pueden estar midiendo entre unos 5 y 7 milímetros de espesor
en este sitio. Un elemento o un elemento cortopulsante o un artefacto o algo que se introduzca por accidente a través de la vía esofágica puede atravesar aquí fácilmente y alcanzar precisamente la cavidad pericárdica y de punto interesar la pared del corazón en este caso. Entonces, esa es una relación anatómica muy importante. También vamos a encontrar que situaciones que comprometen al pericardio y al corazón van lógicamente a comprimir al esófago. Y esa compresión que se hace sobre el esófago inicialmente se puede interpretar como una dificultad de tragar, o sea, una disfagia, el alimento no desciende, se detiene ahí en ese sitio, generando algún dolor. De ahí que si no se hace un trabajo muy preciso de la sintomatología y de los signos que presenta el paciente, fácilmente se puede confundir un componente de afección cardiovascular con un componente del sistema digestivo. Y lógicamente el uno da más posibilidad de demorarse en su tratamiento que el otro, y entonces lógicamente esas dos circunstancias pueden llevar a situaciones de riesgo para la vida y para la persona en especial. Entonces vemos aquí los recesos tienen importancia precisamente por eso. En este especial el receso, seno oblicuo está relacionado con la pared posterior del atrio o antiguamente aurícula izquierda. Hacia acá alcanzamos a observar nuevamente lo que habíamos mencionado, la cúpula pleural. Aquí vemos el sitio de implantación precisamente del pericardio fibroso, prácticamente se confunde con el centro tendinoso del diafragma, tal como lo vemos aquí, y lógicamente esta relación anatómica va a darle una característica especial al corazón, puesto que en este punto el corazón tiende a aplanarse y la cara diafragmática del corazón es porque desciende y lógicamente se relaciona con este punto como tal. Ahí alcanzamos a ver nuevamente estructuras del mediastino superior, tal como las habíamos descrito anteriormente: componente venoso, componente arterial, componente nervioso, componente visceral hacia la parte posterior. Mediastino medio, que contiene precisamente, lógicamente, el corazón. Y ya del corazón in situ alcanzamos a ver por qué el corazón, ¿sí?, se describe como si fuese un componente similar a un cono. Su base hacia la parte posterior, su vértice hacia la parte anterior. No obstante, a pesar de que no tiene un reborde, digamos, muy definidos, se habla de caras del corazón. Entonces, una cara del corazón, tal como lo vemos, en su posición está relacionada con el esternón y las costillas. Por eso va a recibir el nombre de cara esternocostal. Y la cara esternocostal prácticamente involucra componentes de lo que es el atrio derecho, el ventrículo derecho y parte del ventrículo izquierdo, porque aquí alcanzamos a ver cómo precisamente la separación entre el ventrículo derecho e izquierdo lo está determinando el denominado como el surco interventricular anterior, que en últimas está en la cara esternocostal del corazón. Así como hablamos de cara esternocostal del corazón, vamos a encontrar precisamente que la cara que descansa sobre el diafragma corresponde a la parte aplanada y que se hace más evidente ese aplanamiento en los ventrículos, y en especial en el ventrículo izquierdo, y le dará el nombre de la cara diafragmática, mientras que hay una porción del corazón
que está parcialmente cubierta por el pulmón izquierdo. Esa parte del corazón cubierta parcialmente por el pulmón izquierdo es la que se denomina como la cara pulmonar, o sea, sería cara externo-costal, cara diafragmática y cara pulmonar. Encontramos que así como se está observando esas caras, hay unos surcos de referencia, no únicamente porque están cursados por estructuras muy importantes, sino que nos sirven a nosotros para la separación ya de componentes del corazón como tal. Hay un surco que rodea completamente al corazón, tanto por su parte derecha como por su parte izquierda. Solo en la parte anterior es suspendido por la emergencia precisamente del tronco pulmonar. Corresponde a lo que llamáramos como el surco coronario. Y se denomina coronario porque se dispone como una corona alrededor del corazón. Y además este surco coronario le va a dar el nombre a todas las estructuras que se encuentran precisamente ubicadas en ese sitio. Entre ellas arterias coronaria derecha e izquierda, e inclusive seno coronario, que es uno de los componentes de drenaje venoso del corazón. Aquí alcanzamos a ver, miren ustedes, el epicardio. El subepicardio se ve en forma translúcida a través del epicardio, que vendría a ser la serosa visceral, y vemos una gran cantidad de tejido adiposo. Esa gran cantidad de tejido adiposo está acompañando el curso de lo que es las arterias que se distribuyen en la parte inicialmente superficial del corazón y luego van dando su rama. Coronaria derecha, arteria interventricular anterior, y esta disposición del tejido adiposo cumple una función importante, y es mantener lógicamente en su sitio y digamos preservar los vasos que están haciendo curso en el subepicardio, prácticamente rodeado solo de tejido conectivo y que van dando progresivamente sus distintos vasos. Ya hacia acá alcanzamos a ver una parte del atrio derecho, antiguamente aurícula derecha. Hacia acá vemos ventrículo derecho y hacia acá una pequeña porción del ventrículo izquierdo. Bueno, ahí vemos, miren ustedes, la base del corazón, mirado de atrás hacia adelante, y ahí alcanzamos a ver que este corazón está completamente repleto de sangre, que recibió sangre acá y recibió sangre acá. Por eso las dos paredes de los dos atrios, tanto derecho como izquierdo, están completamente distendidas. Entonces aquí vemos vena cava superior, vena cava inferior, y aquí vemos el atrio izquierdo recibiendo las venas pulmonares, derecha, izquierda, derecha, dos derechas y las dos izquierdas. Y vemos una cosa muy importante. En esta situación alcanzamos a ver un surco que separa atrio derecho de atrio izquierdo, que corresponde a la ubicación del septo de separación de estos dos componentes, que es el septo interatrial. El septo interatrial, pues lógicamente tiene otro componente que lo veremos ver. Hacia acá alcanzamos a ver la base del corazón. La base es esta. Vemos hacia acá la cara diafragmática del corazón, que es esta. Miren ustedes que es plana, y hay un componente importante ahí. Alcanzamos a ver el surco interventricular posterior. Entonces hay algo muy interesante. Hablamos del surco interventricular anterior y surco interventricular posterior, y precisamente eso es lo que nos va a permitir también recordar la posición del corazón. La cara externo-costal es anterior, la cara diafragmática desciende y se proyecta un tanto hacia la izquierda, posterior e izquierda. Por eso es denominada entonces también este surco como surco interventricular
posterior. No obstante, vemos que está en la cara diafragmática más evidente en los ventrículos que en los atrios como tal. Y el surco coronario izquierdo aquí está ocupado en parte por el seno coronario, que es parte del drenaje venoso del corazón. Hacia acá alcanzamos a observar parte del mediastino superior que ya hemos estudiado. Callado aórtico, allá está el tronco brachiocefálico, la carótida común izquierda, la arteria subclavia izquierda. Y aquí, en color azul, porque lleva sangre venosa, está el tronco pulmonar, a pesar de que es una arteria. El tronco pulmonar es una arteria, no obstante tiene una coloración azul, pero porque lleva sangre venosa en las dos venas pulmonares, la vena pulmonar izquierda y la vena pulmonar derecha. Miren la posición que tiene con respecto a la aorta ascendente y miren la posición que tendría este con respecto a la aorta descendente, que ya estaría en este sitio. Volvemos a observar la cara diafragmática y en el curso de la cara diafragmática el surco interventricular posterior, que va a estar ocupado por la arteria interventricular posterior también, así como la anterior está ocupada por la vena y la arteria interventricular. Vemos nuevamente la base del corazón aquí en este sitio. Bueno, nosotros al eliminar el epicardio estamos eliminando la lámina visceral del pericardio seroso y llegamos precisamente a la segunda capa del corazón, de la estructura del corazón, que es precisamente el componente que llamamos nosotros como muscular. Pero el componente muscular tiene algo muy interesante, y es que sirve de anclaje un componente fibroso del corazón que está rodeando a los grandes vasos y que se dispone de tal manera que sirve de sitio de anclaje de las fibras musculares que en forma de espiral se van disponiendo en capas precisamente en el corazón. Entonces aquí vemos precisamente el músculo cardíaco, que es el miocardio, que viene a ser la segunda capa del corazón. En los atrios mucho más delgado que en los ventrículos, y en el ventrículo derecho más delgado que en el ventrículo izquierdo. En el ventrículo izquierdo la pared del corazón fácilmente puede estar midiendo un grosor de aproximadamente 3 centímetros, en algunos casos 2,5 centímetros, mientras que en el derecho escasamente puede llegar a medir en grosor unos 3 centímetros. No obstante, a pesar de esas medidas que hemos dado aquí, no habíamos mencionado las características generales del corazón. El corazón por lo regular pesa 350 gramos, o sea, en promedio. No obstante, hemos encontrado corazones de 100 gramos, así como también trabajamos con corazones que pesaban fácilmente 900 y 1000 gramos, o sea que en últimas hay una inmensa variación. Los dos extremos podrían estar dentro ya de casos patológicos como tal, ¿sí? Insuficiencias cardíacas, insuficiencias que terminan generando una respuesta de compensación por parte del corazón, y el corazón tiende a crecer con el propósito de solventar, digamos así, la insuficiencia que está viviendo. No obstante, pues se considera que en promedio el corazón es de 350 gramos principalmente. Aquí alcanzamos a ver el epicardio, miocardio, y hacia la parte interna, en las cavidades, vamos a ver que se continúa prácticamente el endotelio de los grandes vasos cubriendo estas cavidades, y ese endotelio toma el nombre de endocardio. Y aquí alcanzamos a ver la cavidad atrial derecha, y esa cavidad atrial derecha tiene algo muy interesante. Uno, aquí alcanzamos a ver ahí al fondo el septo interatrial, y en el septo interatrial encontramos nosotros aquí una fosa que se denomina fosa oval,
que tiene como connotación importante, que es el vestigio de la comunicación que había entre el atrio derecho y el atrio izquierdo en etapa embrionaria y fetal, o sea, con el foramen oval. Y aquí queda un reparo anatómico que es el limbo, o sea, el límite de la fosa oval como tal en este sitio. Aquí alcanzamos a ver también que hay dos pequeñas membranas que hacen las veces podríamos decir, de válvulas que impiden el retorno sanguíneo una vez que éste llega hasta la cavidad atrial. Una que está relacionada con la vena cava inferior, que es la denominada como válvula o de la vena cava inferior, y hay otra válvula que se relaciona con lo que es el seno coronario o válvula del seno coronario, antiguamente llamada de Eustaquio y de Tevesi. ¿Sí? Entonces aquí vemos este sería antiguamente llamada de Tevesi y este la de Eustaquio. En la parte externa vemos cómo las venas cava superior y vena cava inferior convergen precisamente para formar hacia la parte posterior lo que se ha denominado como la confluencia de las venas, delimitando un surco en este sitio que separa la pared venosa de la pared anterior de lo que es el atrio derecho. Y ese surco, lo vemos aquí, corresponde a un surco que se va a denominar como el surco terminal, y que internamente es el sitio por donde hace curso esta cresta, que se denomina cresta terminal. En la parte superior de ese surco terminal, en este sitio, ¿sí? Y en el subepicardio está un componente muscular modificado que va a ser parte del centro, de lo que es del centro de conducción del corazón, que se denomina como el nodo sinoatrial. Es el sitio en donde se inicia el pulso cardíaco, por eso se denomina el marcapaso del corazón, y se va a encontrar precisamente aquí, en el subepicardio. Se supone que en corazones frescos es posible no solo observarse, sino palparse como una pequeña saliente en esta región. De la cresta terminal vemos cómo salen unos músculos muy delgados, columnas musculares muy delgadas, que se denominan como músculos pectíneos o pectinados. La pared anterior del atrio se proyecta hacia la parte superior, cubriendo la base de lo que nosotros conocimos inicialmente como la aorta ascendente, y corresponde precisamente a la aurícula cuando se habla de atrio, u orejuela cuando se habla de la cavidad atrial también en este caso. El atrio derecho se comunica con el ventrículo derecho a través de este orificio, un diámetro bastante grande, aproximadamente 3 centímetros superior inferiormente y unos 2.5 transversalmente, el cual es cerrado por la valva tricúspide. La valva tricúspide es la que cierra precisamente este orificio, y esta lógicamente está dispuesta de tal manera que forman 3 componentes que se van a unir cuando el ventrículo derecho está completamente lleno de sangre, o sea, ha recibido la carga de sangre que le corresponde. Bueno, ahí vemos la estructura fibrosa del corazón, tal como lo habíamos mencionado.
está rodeando precisamente a los grandes vasos, al que alcanzamos a ver a lo que sería precisamente la aorta. Hacia acá encontramos el tronco pulmonar. Vemos aquí el orificio atrioventricular izquierdo y el orificio atrioventricular derecho. En una situación interesante, en el estado que está el corazón aquí, en el estado del corazón aquí, está en estado de sístole, o sea, se están contrayendo los músculos de los dos ventrículos, por eso impulsan las valvas hacia atrás y estas forman esta especie de saco, digamos, impidiendo, se unen e impiden el retorno de la sangre desde los ventrículos hacia los atrios o aurículas. Entonces vemos nosotros aquí la tricúspide y la mitral. Estas son las dos. Y vemos cómo los arcos fibrosos están unidos también por unos trígonos fibrosos, en especial ubicados entre lo que es el orificio de la bicúspide mitral y lógicamente la aorta. Entonces estos orificios se denominan como trígono fibroso derecho, trígono fibroso izquierdo. Se supone que desde ahí se desprenden las fibras musculares, las cuales se disponen de adelante, de atrás hacia adelante, en forma de espiral, tal como vemos, y forma precisamente aquí el vértice del corazón en este punto precisamente. Sigamos. Bueno, ahí alcanzamos a ver ya las estructuras que están precisamente ubicadas a nivel de lo que es los denominados como los surcos coronario derecho, con la arteria coronaria derecha, surco interventricular anterior con la arteria ventricular anterior. Ya alcanzamos a ver ya la disposición general de los demás componentes del corazón. Sigamos. Ya habíamos descrito el componente interno de lo que es precisamente algo que no habíamos mencionado. No únicamente está la convergencia de las venas, sino que hay un tubérculo que se supone orienta el curso de la sangre precisamente cuando llega desde la vena cava superior hacia el resto, que es el denominado tubérculo intervenoso en este caso. Sigamos. Bueno, regresemos un momentico. Vemos hacia acá ya la cavidad ventricular derecha. Miren ustedes las paredes miden 1 centímetro. Ya no existen los músculos pectíneos, pero aparecen unas trabéculas carnosas que delimitan unas pequeñas cavernas, que se denominarán entonces las trabéculas cárneas. Pero desde estas trabéculas cárneas se proyectan músculos hacia la cavidad ventricular, que toman la forma de unas papilas, por eso se denominan músculos papilares. Y como son varios, es decir, se van desprendiendo desde la pared anterior, desde la pared posterior, desde la pared septal, entonces van dando o recibiendo el nombre de acuerdo al sitio en donde se están, digamos, desprendiendo. Entonces vemos aquí el músculos papilares anteriores, los septales los vemos hacia acá y los posteriores estarían prácticamente en esta región, que son muy importantes. ¿Por qué? Porque del vértice de los músculos papilares se desprenden unas cuerdas tendinosas que se adhieren a los bordes de la cara y a los bordes y en la cara ventricular de lo que es las válvulas de la valva tricúspide, que son la valva tricúspide anterior, la posterior y la septal. Entonces ya alcanzamos a ver nosotros ahí que esas tres componentes o cúspides, ¿sí?, la posterior, la septal y la anterior, terminan siendo adheridas por las cuerdas tendinosas para evitar que en el momento en que se dé la contracción del ventrículo, o sea en estado de sístole, ellas se regresen y prácticamente terminen llevando nuevamente
hacia el atrio su contenido. Ya alcanzamos a ver, lógicamente, el que habíamos mencionado, el limbo de la fosa oval y el seno coronario, el orificio del seno coronario. Sigamos. Bueno, vemos nuevamente acá la ubicación ya de la cavidad ventricular derecha nuevamente con las cúspides. ¿Sí? Miren la anterior, acá vemos la septal y esta vendría a ser la posterior. Entonces, anterior, posterior y septal, y lógicamente vemos los músculos papilares anterior, músculos papilares septales y los posteriores en este ciclo. ¿Qué vemos de importante aquí? Cómo unos músculos papilares tienen una relación muy directa con un puente, como lo vemos aquí, que esta es, antiguamente se llamaba la banda moderadora, o actualmente lo que se ha denominado como la trabécula septomarginal, que vemos corresponde a este componente. Nuevamente, hacia acá alcanzamos a ver la disposición de las tres prácticamente cúspides, con algo muy interesante. Se ha conservado la septal aquí para mostrar este componente. Resulta que esta parte, esta pequeña parte, que es parte del septo interventricular acá, pero acá está en el atrio, ¿sí? Es un componente que relaciona el atrio derecho con el ventrículo izquierdo. Y lógicamente aquí es el sitio de ubicación del otro componente, digamos así, de conducción del corazón, que es el nodo atrioventricular. Por eso se denomina atrioventricular, porque está en relación a este componente o esta parte que vemos aquí en este sitio, ¿sí? Aquí alcanzamos a ver la base del corazón y vemos por la parte izquierda, lógicamente, el ventrículo izquierdo. Y en el ventrículo izquierdo alcanzamos a ver la pared anterior y la pared posterior. Allá estaría la septal. No obstante, como hay dos valvas nada más que están formando la válvula bicúspide, entonces vemos nosotros que estas dos cúspides, la anterior y la posterior, se relacionan con los músculos papilar anterior y papilar posterior. También vemos lógicamente que hay las trabéculas carnosas y también vemos cómo su pared es mucho más gruesa, puede alcanzar prácticamente hasta 3 centímetros de grosor. A diferencia de esto, ya llegamos, miren ustedes, seccionamos aquí, levantamos todo y entramos a la cavidad atrial izquierda. Y lo que vemos nosotros como un componente importante, uno, el septo interatrial, donde está precisamente lo que habíamos denominado como el vestigio de la fosa oval, que en últimas es el sitio del foramen oval, pero vemos en su parte posterior las 4 venas pulmonares, las venas que llevan de retorno la sangre desde los pulmones hacia el corazón, pero en este caso, recordemos nosotros, deberían ir de un color rojo. ¿Por qué? Porque esa sangre que retorna a través de ellos es sangre arterial. Aquí vemos la disposición precisamente de las dos cúspides de lo que es la bicúspide, la anterior y allá la posterior. Al proyectarlas hacia la parte posterior e izquierda, vemos el orificio de la aorta, y el orificio de la aorta acompañado precisamente por la válvula aórtica, la cual presenta precisamente sus tres digamos, valvas que están aquí formando la válvula aórtica. Entonces, una es la anterior, la otra es la derecha, la otra es la izquierda. Es importante tener en cuenta, la posterior, la derecha y la izquierda. Es importante tener en cuenta que ella se dispone en forma de unos pequeños sacos.
y ella tiene una porción. La porción se denomina como las lúnulas, la parte más externa, y en el centro el nódulo aquí en este sitio y lúnulas en este sitio. El sitio de implantación de las válvulas de la válvula aórtica da lugar a una expansión de la parte inicial de la aorta ascendente, que son los senos. Entonces se forman los senos arteriales aquí. El seno derecho relacionado con la implantación de la válvula derecha y el seno izquierdo con relación a la implantación de la izquierda. Sitios donde se originan la arteria coronaria derecha y la arteria coronaria izquierda. Bueno, aquí vemos un corte, digamos, longitudinal del corazón, componentes atriales hacia la parte posterior, y luego vemos lógicamente ya componentes ventriculares. ¿Qué se destaca aquí? La formación de lo que habíamos mencionado anteriormente como el septo interventricular. El septo interventricular es un componente carnoso. Sus 5 cestos anteriores es una estructura carnosa y el cesto posterior es una estructura membranosa. Esa estructura membranosa es la que sirve de implantación de la válvula septal de la tricúspide y separa una porción que se relaciona con el atrio y otra porción que se relaciona con el ventrículo. Entonces, por eso se denomina como el atrio ventricular, porque se ubica precisamente en ese sitio. Aquí alcanzamos a ver un corte coronal de los componentes ventriculares. Vemos el ventrículo derecho, miren, por sus paredes más consistentes, más gruesas, lógicamente conserva casi que las características de una circunferencia, mientras que el ventrículo derecho, por sus paredes más delgadas, prácticamente se deforma hasta formar una especie de una semiluna. Y aquí vemos el ventrículo izquierdo con el músculo papilar anterior, posterior y las cúspides de la bicúspide, la anterior también y la posterior, con sus componentes tendinosos, digamos. Bueno, aquí alcanzamos a ver ya en un corte transversal de lo que es o longitudinal de lo que es el corazón, las distintas cavidades y su disposición. Vemos la base del corazón, se ha retirado aquí, se ha conservado la tricúspide y la mitral en una fase de sístole, o sea que está saliendo la sangre a través del tronco pulmonar y a través de la aorta, o sea, válvula pulmonar y válvula aórtica. Cuando estos componentes no detienen la sangre donde debe estar, entonces generan un tipo de insuficiencia, que se llamará tricúspide, bicúspide, pulmonar o aórtica. Aquí alcanzamos a ver, miren ustedes, los senos aórticos derecho, izquierdo, el posterior del derecho nace la arteria coronaria derecha, del izquierdo la arteria coronaria izquierda. ¿Sí? Y alcanzamos a ver ya la disposición de las arterias coronarias. La arteria coronaria derecha es una rama bastante larga, digamos así, si comparamos con la izquierda. Hace todo su curso en el surco coronario e inclusive alcanza la cara diafragmática, dando sus distintas ramas en su curso para el cono arterioso, para el nodo sinoatrial, para lo que es las paredes del atrio, y da una arteria marginal que va por este sitio. Mientras que la arteria coronaria izquierda mide aproximadamente 1 centímetro de longitud, y una vez que mide ese centímetro se divide en arteria interventricular anterior y arteria circunfleja. La circunfleja cursa precisamente el surco coronario izquierdo y va hasta la parte posterior e inclusive puede alcanzar el surco interventricular posterior y dar la arteria interventricular posterior. La otra es la arteria interventricular anterior. Una disección de un corazón
también alcanzamos a ver ahí una característica interesante, una persona de avanzada edad. Parece que las arterias coronarias, a medida que avanza la edad, van aumentando su flexuosidad, o sea, se vuelven con un recorrido flexuoso muy evidente. En este caso es de una persona de muy avanzada edad, este corazón, pero que a pesar de ser de avanzada edad está en perfectas condiciones el corazón muy pequeño, por cierto, con la arteria coronaria derecha hacia acá y arteria interventricular anterior hacia acá. Vemos hacia allá el seno coronario, que es el que está recibiendo tan drenaje venoso de las venas, la vena magna del corazón, que se inicia prácticamente cerca del vértice del corazón, sigue este recorrido y rodea completamente y termina en el seno coronario. No obstante, ella recibe la vena coronaria derecha, que viene a drenar precisamente la parte izquierda del corazón. Ahí vemos arteria coronaria derecha, dando precisamente sus ramas para el cono arterioso, y luego sigue la arteria marginal, y luego alcanza inclusive en este caso la arteria interventricular posterior. Y aquí vemos la arteria coronaria izquierda muy corta, de 1 centímetro, se divide en arteria interventricular anterior y arteria circunfleja que hace este curso. Algunas veces este es más grande y llega hasta este sitio y reemplaza la arteria coronaria derecha como tal. Bueno, aquí vemos el componente venoso tal como lo habíamos mencionado, seno coronario terminando en el atrio lógicamente derecho. El corazón se supone que de sus paredes salen una gran cantidad de venitas pequeñitas y terminan en cada una de las cavidades, o sea, no buscan el atrio derecho, sino que terminan en las mismas cavidades y se denominan como venas mínimas del corazón. Aquí vemos la vagna del corazón, donde inició, donde continúa y termina como seno coronario, y hacia acá a la derecha del corazón. Sigamos. Con esto dimos ya a conocer precisamente las características del corazón. Nos falta en este momento hacer una relación de lo que es la inervación, pero vamos a hacerlo en una grabación aparte, o sea, dentro de un momento seguiremos con eso.